Continúo, amados hermanos, con el estudio de la palabra de nuestro Señor en el libro de Éxodo, capítulo 9. Hoy veremos la lección que corresponde al sermón de este día del Señor, es la número 32. Y vamos a presentar sobre la predicación que obtenemos de este capítulo 9 de Éxodo. Gracias damos a nuestro Dios porque Él nos permite estudiar más su palabra. Ya hemos cantado al Señor, hemos orado suficiente y continuamos orando. Después pasaremos al memorial de la muerte, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. De manera pues que vamos a encomendarnos a nuestro Dios con una oración. Padre eterno, una vez más estamos presentando tu divina palabra. Tú nos ayudas para que ella sea de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Pedimos-te, Señor, que aprendamos y vivamos conforme ella nos demanda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les digo, pues estamos en la aplicación que nos da este capítulo 9 de Éxodo. Antes quiero enviar un saludo especial a la señora Lilian María Petrosino, quien nos está escuchando desde Uruguay. Esta señora ha estudiado muchos cursos del hermano Larry White y en esta semana recién pasada nos pusimos en contacto y ella está pues muy interesada en seguir escudriñando la palabra de nuestro Señor. Vayan nuestros saludos como iglesia de Cristo aquí en El Salvador para la señora Petrosino y que todos juntos nos gocemos en el estudio de su palabra. Bueno, el mensaje que vamos a presentar es el Dios de las naciones, que está basado en el capítulo 9, verso 16. En este capítulo 9, verso 16 de Éxodo, en la narración de las plagas, nos encontramos con esta sorprendente declaración. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Este versículo puede ser sorprendente porque no estamos acostumbrados a pensar que al Dios del Antiguo Testamento le interesara toda la tierra, es decir, otras naciones aparte de Israel. Este pasaje nos enseña pues que Dios desea ser conocido, que su nombre, el cual incluye su poder y fuerza, sea proclamado en toda la tierra. Esta verdad a su vez sugiere la idea de que Dios, incluso en el Antiguo Testamento, pese a que en un sentido especial era el Dios de Israel, también es el Dios de todas las naciones. Esto debe de quedar bien claro y sobre todo debe de quedar claro de que la nación de Israel, aunque fue preferida en aquel tiempo por el Señor, ha dejado de ser preferida. ¿Por qué? Porque todas las naciones, judíos y gentiles, somos preferidos por nuestro Dios cuando nos sometemos a hacer su voluntad. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender ahora en día. Vamos a ver varios puntos de este tema sobre el Dios de las naciones. El número uno es que Dios bendice a todas las naciones. Fíjese bien en qué sentido voy a hablar
de que Dios bendice a todas las naciones. Este hecho fue un tema principal de los evangelistas neotestamentarios cuando les hablaron a los gentiles. Mire lo que tenemos en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Usted tiene que entender, por ejemplo, aquí la estación lluviosa es iniciando el día 1 de mayo, terminando el último día de octubre. Ya sabemos bien que nosotros como nación que estamos en el trópico solo contamos con 2 estaciones definidas. Toda el agua que ha caído en estos 6 meses de invierno, ¿para qué sirve? Sirve para que la tierra produzca frutos. Y estos frutos son dados a la nación entera, a sus habitantes enteros, independiente de que se sometan o no a la voluntad del Señor. Por eso es que estoy diciendo que Dios bendice a todas las naciones. Dice en Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y luego miren lo que nos expresa el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si nosotros consultamos el libro de Amós 9:7, dice en el Antiguo Testamento, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Esto es lo que nosotros podemos ver en este punto número 1, que Dios bendice a todas las naciones. Dentro de un momento me voy a referir a algo especial. El número 2, Dios controla los destinos de las naciones. Le agrade o no a las personas, así es. Dios controla los destinos de las naciones. Aquí en Éxodo 9:16, Dios dijo claramente que estaba a cargo del destino de Faraón. Dice, por eso te he dejado vivir. Fíjense que claro, por eso te he dejado vivir. En otras palabras, y esto está comprendido en la nueva versión estándar de la Biblia, Dios gobierna no solamente a su pueblo obediente, sino también a todos los reinos de la tierra. Nos vamos a documentar siempre con extractos del Antiguo Testamento y nos vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a leer del capítulo 4, los versículos 17, 25 y 32. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo
de los hombres. 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Luego, fíjense bien, esta misma semejanza tenemos en Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces nosotros podemos ver pues que una forma de expresarlo es diciendo que Dios es el Señor de toda la historia. Le repito, Dios es el Señor de toda la historia. Usa incluso el más poderoso de los imperios como herramientas para hacer su voluntad, incluso para castigar a su propio pueblo. Y esto yo solo le recomiendo, porque no habría tiempo para eso, pero usted puede comprobarlo leyendo el libro de Habacuc, dentro de los profetas menores en el Antiguo Testamento. O sea, Él es el gobernante justo y santo que preside, que gobierna y que rige. Vayámonos a 2 Reyes capítulo 19 y leamos de este capítulo los versículos 25 y 28. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Versículo 28. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Luego nos vamos a pasar al libro de Ezequiel. Vamos a leer los versículos del capítulo 38. Vamos a leer los versículos 3 y 4, 10 y 11 y luego el último, el 16. Ezequiel, capítulo 38. Versículos 3 y 4. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo, equipados, gran multitud, con paveses, y escudos, teniendo todos ellos espadas. Versículo 10 y 11. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Luego pasemos al versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones que me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos.
Luego nos pasamos aquí mismo en Ezequiel, capítulo 39, versículos 2 y 3. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Esto es lo que nosotros podemos ver en relación a este segundo punto, que Dios controla los destinos de las naciones. Usted lo ha entendido por estos versículos que hemos leído. El punto número 3 es de por qué estoy hablando del Dios de las naciones, y este punto número 3 nos dice que Dios le pide cuentas a las naciones. Le agrade o no le agrade a los seres humanos, así ha sido desde los tiempos antiguos testamentarios, y así será, y es, pues mejor dicho, es en los tiempos presentes, que la gente no le dan importancia a esto, que la gente no le dan honra a nuestro Dios. Ese no es el problema, pero Dios les pide cuentas a las naciones. Y lo vemos con el caso de Egipto, pues. Egipto fue castigado por esclavizar y maltratar al pueblo de Dios, por haber dado muerte a niños israelitas y por la dureza del corazón de su rey, recordando lo que hemos estudiado en Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces vemos que Dios también pidió cuentas a otras naciones por incumplir leyes comunes a toda la humanidad, es decir, por maltratar a su pueblo y por ser crueles e inhumanos para con los demás. Mire, yo le presento un ejemplo que tengo aquí en el libro de Amós, en los capítulos 1 y 2. Ahí en estos capítulos 1 y 2 se habla cómo es que Dios tuvo injerencia en muchas naciones. Yo le voy a nada más a leer las naciones. Usted puede leer los capítulos 1 y 2 del libro de Amós. Ahí tuvo injerencia en Damasco, en Galaad, en Abén, en Ben-Edén, en Siria, en Gaza, en Edom, en Ascalón, en Ecrón, en Tiro, en Temán, Bosra, en Amón, en Rabá. Y miren lo que dice el versículo 15 de Amós 1:15. Y su rey irá en cautiverio, un rey gentil, hermanos, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Luego habla de Moab, habla de su injerencia en Keriot. Y luego en el capítulo 2, verso 3, dice: y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes de Jehová. Y luego en el versículo 15:5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Luego si nos vamos a los versículos 6 y 7, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Horrible, profanando mi santo nombre. Y dice en el versículo 9: yo destruí delante de ellos al amorreo, nación gentil. Luego en el verso 10 vuelve a hablar de Egipto y dice: para que entraseis en posesión
de la tierra del amorreo. ¿Por qué dice esto? Porque los israelitas, cuando entraron a la tierra prometida, quienes la habitaban eran los amorreos, una nación guerrera. No les fue nada fácil entrar allí. Luego en el versículo 15 dice: el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Es realmente sorprendente, pues, cómo es que Dios tiene injerencia en todas las naciones. Por eso el diccionario de la Biblia de Edermans hace un buen trabajo al resumir que la Biblia enseña acerca de los gentiles. Dios ejerce su soberanía sobre las naciones gentiles, incrédulas, usándolas como herramientas para disciplinar a Israel. Y por eso les decía leer el libro de Habacuc y llamándolas al arrepentimiento, como se habla en el libro de Jonás, y declarando juicio sobre ellas. Bueno, entremos a ver el punto número 4. El número 3, Dios les pide cuentas a las naciones. El punto número 4 dice que Dios desea que su pueblo trate a las demás naciones con justicia. Miren qué hermoso es esto. Dios desea que su pueblo trate a las demás naciones con justicia. Este principio es válido de la relación de Israel para con otras naciones. Los descendientes de Abraham habían de ser bendición a los demás. Recordemos lo que ya hemos estudiado en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A los israelitas se les prohibía contraer matrimonio con otras naciones o hacer pactos con personas que no fueran israelitas, y estos no podían poseer tierras en Israel ni convertirse en rey. Sin embargo, al pueblo de Dios nunca se le prohibió asociarse con otros pueblos. De hecho, hubo personas no israelitas, más tarde fueron llamadas gentiles, entre los israelitas cuando salieron de Egipto. Dice Éxodo 12:38, que lo vamos a ver posteriormente, pero me adelanto a citar lo que ahí se dice. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. El hecho, pues, de que hubo no israelitas viviendo entre los israelitas desde el comienzo de Israel como nación, es evidente por la razón de que se dieron leyes para regular, pues, la conducta de Israel para con los extranjeros, es decir, los no israelitas, pues, los gentiles. Así como a Israel se le ordenó diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19:18, al pueblo también se le requirió diciéndosele: amarás, como quien dice, al extranjero como a ti mismo. Esto lo tenemos en Levítico 19:34. Entonces, básicamente, las mismas leyes que aplicaron a los israelitas también aplicaron a los extranjeros que vivían entre ellos. Dice Éxodo 12:49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y esto se corrobora en Números 15:30. Dice: más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero,
ultraja a Jehová, esa persona será contada de en medio de su pueblo. Será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando estamos expresando que el hecho de que hubo no israelitas viviendo entre los israelitas desde el momento de Israel como nación? Es evidente pues por la razón de que se dieron leyes para regular la conducta de Israel para con los extranjeros, es decir, los no israelitas. Y yo lo refuerzo con lo que tenemos en Éxodo 12, versículos 48 y 49. Dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero oiga bien, ningún incircunciso comerá de ella. Claro, en aquel tiempo, ¿verdad? La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Luego en Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Entonces, nosotros vemos pues que tiempo después los judíos crearon tradiciones que describían a los gentiles como inmundos. Los judíos evitaban a los gentiles tanto como que fuera posible, y los judíos fieles no habían de comer con los gentiles. Tales tradiciones no formaban parte de la ley de Dios. Esto hay que entenderlo bien, que no eran parte de la ley de Dios, porque el Señor permitía a los extranjeros dentro de la nación judía, nada más que tenían que sujetarse a las leyes que estaban dadas para la nación judía. La ley de Moisés previó que entre el pueblo de Dios siempre vivirían incrédulos, y requería que el pueblo de Dios los trataran también como se trataban entre ellos mismos, como hermanos, pues como nacionales. Entonces, este es el punto número 4. Dios desea que su pueblo trate a las demás naciones con justicia. Usted puede ver que Dios no ha sido nunca injusto con nadie. Si de injusticia de Dios se habla, es creación de los hombres, no procede de Dios en ningún momento. Y el punto número 5, Dios desea que todas las naciones lo conozcan y adoren. Esa es la realidad. Dios desea que todas las naciones lo conozcan y adoren. Dios permitió que Faraón sobreviviera a las plagas, y al final envió todas las 10 plagas sobre Egipto, con el fin de mostrarle su poder a Faraón y así proclamar su nombre en toda la tierra. Miren lo que la base de este estudio, de la aplicación que tenemos aquí en el verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Los actos poderosos de Dios, pues, en Éxodo fueron conocidos por los pueblos de otras tierras. Miren lo que dice el libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 2, versículos 9 y 10. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces, dándose como resultado que el nombre de Dios fuera proclamado en toda la tierra. El plan de Dios, hermanos y hermanas, era bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la simiente de Abraham. Esto es bien claro en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Israel se convirtió en la nación por la cual había de llevarse a cabo ese plan. Dios escogió a Israel para traer al Salvador al mundo. Sin embargo, también para que fuera luz de las naciones. Miren lo que nos dice Isaías 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y así, por medio del pueblo de Dios, hermanos, otros llegaran a conocer al que es Dios de dioses y Señor de señores. Miren lo que dice en Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Por eso es que estamos diciendo en este punto número 5 y último, que Dios desea que todas las naciones lo conozcan y le adoren. Podemos decir en conclusión a esto que no estamos entendiendo el Antiguo Testamento si pensamos que Dios se ocupó solamente de los judíos. Dios amó a los gentiles y los sigue amando. Por eso le he dicho hace un momento y le recomiendo el libro de Jonás. Y quiso que los judíos fueran el medio por el que otros llegaran a conocerle. Si los israelitas tenían la responsabilidad de ser luz de las naciones, ¿cuánto más nosotros tenemos esa responsabilidad? ¿Cuánto más nosotros como cristianos? ¿Cuánto más nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor? Entonces, la preocupación de Dios por las naciones es entonces un llamado, por decirlo así, un llamado misionero para nosotros hoy en día. Esa es la realidad. Quiero que veamos un punto muy importante en el sentido de que Faraón no se arrepintió, lo que hemos visto a partir de los versículos 27 al 35. Ustedes pueden ver que después de la plaga de granizo, Faraón confesó el pecado de él y de su pueblo. ¿Qué es lo que vemos? Dios siempre ha deseado que las personas reconozcan y confiesen sus pecados. Dice en el libro de Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego mire, regresemos al Antiguo Testamento. En Salmos 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y miro otra lectura muy hermosa en relación a esta misma situación del pecado. La tenemos en Salmos 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que vemos? Sin embargo, la confesión de Faraón falló en algo. Puede que no haya sido sincera o pudo haber estado motivada por la razón equivocada. Es posible que haya confesado su pecado por el solo hecho del malestar que sentía. Sea que la confesión fuera sincera o no, no estuvo seguida de un cambio de vida. Volvió de inmediato a sus viejas costumbres. ¿Qué es lo que vemos de esto? Que para agradar a Dios, la confesión de pecado tiene que venir acompañada de arrepentimiento y tiene que llevar un cambio de comportamiento. Bueno, para otro ejemplo, tenemos la historia de Saúl. Miren lo que nos dice 1 Samuel 15, 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Un bosquejo bajo el título del arrepentimiento basado en el miedo, podemos decir que se usan las siguientes frases para caracterizar esta clase de arrepentimiento. Número 1, el más poderoso de los hombres lo experimentó. Número 2, nos lleva a reconocer el pecado. Número 3, nos lleva a buscar a los siervos de Dios. Número 4, su interés es a menudo quitar el castigo en lugar de quitar el pecado. Y número 5, a menudo es muy temporal. Por último, quiero decir lo siguiente. La razón por la que Dios permite que exista el mal, la razón por la que Dios permite que exista el mal, basada aquí en Éxodo 9:16. Dios permitió que Faraón permaneciera en el poder a fin de lograr sus propios objetivos. El Dios Altísimo señorea el reino de los hombres y sobre éste pone a quien Él desea. Otra vez volvamos a Daniel. Mire Daniel capítulo 4, leamos los versos 17, 25 y 32. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será
tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y el 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Bueno, puede que Dios a veces permita que exista el mal, o que gobernantes malos permanezcan en el poder, para que al final su propósito se cumpla. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él desea que todo el mundo conozca su poder y proclame su nombre. Esa es la realidad que nosotros podemos ver aquí. Pero hay una lección más que aprendemos aquí en relación a este capítulo 9. Y esa lección que aprendemos es: creyentes pues al servicio de Faraón. Creyentes al servicio de Faraón, y ahí lo vemos en los versículos 20 y 21. Algunos de los siervos de Faraón tuvieron temor de la palabra de Jehová. Tal vez estos creyentes formaban parte del consejo cercano a Faraón, porque así es como la palabra siervo se utiliza en el libro. Y esto lo hemos visto ampliamente, cuando habla y sobre todos tus siervos. Hermanos y hermanas, termino diciendo esto: no debemos asumir que aquellos a quienes consideramos como enemigos, tal como los israelitas tuvieron que haber visto a los egipcios, entonces no debemos asumir que aquellos a quienes consideramos como enemigos o en posiciones de autoridad no se pueda convencer ni compungir con la verdad de la palabra de Dios. Esa es la realidad. Nosotros, con la verdad de la palabra de Dios, podemos convencer a tantas personas que tienen un corazón endurecido como lo tuvo Faraón. Usted sabe que hemos hablado ampliamente de este endurecimiento, y que Dios a nosotros nos ayude a nunca endurecer el corazón, y que Dios a nosotros nos ayude a convencer al mundo con esa verdad de su divina palabra. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y que continuemos beneficiándonos de lo que aprendemos a través de ella, lo que aprendemos a través de este libro de Éxodo. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo, Señor, porque nos has dado la bendición de estudiar tu palabra, de estudiar este mensaje de ánimo. Gracias, Señor, por ello, y que todo sea para honrarte y glorificarte, y para que nosotros, como hijos e hijas tuyos, podamos realmente mantenernos firmes, mantenernos fieles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.